Bienvenidos de vuelta a todos para continuar nuestro estudio en el libro de Romanos. Ahora nos toca estudiar Romanos 3, como lo estábamos haciendo en el capítulo 3, y desde el versículo 9 al 14. Vamos a estar desarrollando estos versículos. Entonces, si me quieren acompañar, abramos nuestras Biblias en Romanos 3, versículo 9, para que podamos entrar en contexto. El título dice, no hay justo, dice. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todo está bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Hasta ahí. Amén. El título de nuestro estudio dice, no hay justo, ni aún uno. A nosotros los hombres, ¿verdad? Y a toda la humanidad nos gusta creer que somos básicamente buenos, ¿verdad? Y esa creencia va reforzada con hacer cosas buenas, acciones buenas, este, tal vez tratar de ser empático con las personas, buscar ayudar a las personas. Es cosa que todos hacemos, ¿verdad? Entonces pensamos de que, mira, yo he ayudado a esta persona, yo hice esto, yo hice aquello, en favor de aquella persona o varias cosas positivas. Entonces, básicamente pensamos y creemos que somos buenos, ¿verdad? Pero el ser humano no se da cuenta que hay un mal, que es la falta de justicia. Dice, no hay justo, dice nuestro título. Y el libro romano, al entrar luego, nos empieza a aplacar y nos dice, nos habla del pecado, nos habla de la naturaleza humana, nos habla de la naturaleza caída. Y ahora nos dice, no hay ni un justo, dice. No hay ni un justo, no hay nadie que haga lo bueno, dice. Este, Muchas veces las personas también, o los seres humanos, basándose en su ideología, por decirlo así, buscan religiones, buscan, qué sé yo, acudir a psicólogos, a numerosos líderes religiosos. Entonces, esto hace que el ser humano se sienta bueno, se sienta justo delante de Dios. Pero Pablo nos dice en Romanos de que el ser humano piensa de que es justo, ¿verdad? Obviamente que el ser humano va a pensar que es justo, que es bueno, por todo lo que hace, por todas las acciones positivas que está haciendo, ¿verdad? Pero esperando un poco. ¿Cuáles son los parámetros que nosotros debemos tomar para ser justos? Porque yo puedo tomar el parámetro mío, ¿verdad? Y decir, mira, si yo le ayudo al mitad y que está en el semáforo, yo soy bueno, yo soy justo. Entonces, yo pensaría que soy justo, ¿verdad? Ahora, tal vez usted mismo puede pensar, yo soy justo. Y yo te preguntaría por qué. Ah, no, porque yo le ayudé a la anciana que necesitaba, le llevé comida. Entonces, yo soy bueno, yo soy justo. Está bien, en tus parámetros, tal vez, y en tus criterios que tú mismo te pusiste, está dentro de lo que es ser justo y ser bueno, ¿verdad? Pero el hombre no se da cuenta de que el mal está dentro de nosotros. Y en el libro romano, básicamente se trata de eso, el mal que llevamos dentro, ¿verdad? Y si nosotros decimos que somos descendientes de Adán y Eva, obviamente que yo no soy descendiente de ningún primate, ¿verdad? Todos tuvimos que descender de Adán y Eva, como dice la Biblia, ¿verdad? Y la supuesta tal evolución solamente nos mantiene más alejados de Dios que acercarnos, ¿verdad? Entonces, todos los descendientes de Adán y Eva cargamos con ese mal dentro de nosotros, básicamente, que en cualquier momento lo desarrollamos, ¿verdad? Entonces,
Pablo empieza a hablar, empieza a enviar esta epístola a los romanos y le da a entender a los cristianos que están en Roma de que, espera un poco, no hay ni un justo. Tal vez los que estaban en Roma pensaban, mira, nosotros somos cristianos, nosotros creemos en Jesús, nosotros tenemos a Dios, tenemos la ley escrita, tenemos la ley en nuestro corazón. Entonces, obviamente somos justos, ¿verdad? Tal vez ellos estaban pensando eso, pero entonces Pablo saca saca el hacha y le da un hachazo, ¿verdad? Dice, no es así. Este, eh, no hay justo ni aún uno. Para que nosotros podamos ser justos delante de Dios, este, delante de Dios, tenemos que ser justos conforme a los criterios y los parámetros que Dios ha puesto para que nosotros seamos justos delante de Él, ¿verdad? Ahí verdaderamente somos justos. Pero Romanos nos dice que a pesar de que Dios puso ciertas reglas, ciertos criterios y ciertos parámetros para que nosotros llegáramos a ser justos para con Dios, el ser humano no le busca a Dios. El ser humano no busca acercarse a Dios, no busca obedecer los reglamentos y los criterios que Dios ha puesto. Entonces, ¿qué ha hecho el ser humano? Ha hecho en base a sus propios criterios ser justo y ser bueno, ¿verdad? Obviamente, si nosotros salimos por la calle y preguntamos, mira, vos sos malo o bueno, ¿verdad? Obviamente que no vamos a encontrar ninguna persona mala. Si nos vamos en las cárceles, ¿verdad? Y le preguntamos, yo, ¿por qué está acá? Y vos sabés que a mí, yo vine de balde acá. Yo no soy culpable de nada. Entonces, Romanos nos indica que el mal está dentro de nosotros, en nuestro interior. Nuestro interior. Entonces, viendo el versículo 9 dice, ¿qué pues? Pablo se caracteriza por hacer preguntas y respondérselas él mismo otra vez. Es como que estuviera en un auditorio y le hacían las preguntas y él empezaba a responder. Es como que Pablo sabía las respuestas, pero para no decir la respuesta, primeramente hacía las preguntas para que sus respuestas tengan significado. Entonces dice Pablo, ¿qué pues? O sea, que sabiendo que todos somos culpables, ¿verdad? Sabiendo que todos estamos bajo el juicio justo de Dios y que el mal está dentro de nuestro interior, dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Y Pablo ahí responde, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pablo se dirige, según el contexto, nosotros podemos decir que Pablo se dirige a los cristianos que estaban en Roma. ¿Se acuerdan de la introducción de Romanos? Había una población de cristianos en Roma, en la ciudad de Roma, y Pablo conocía eso, ¿verdad? Entonces esos cristianos empezaban a decir, espera, no, pues, vamos a seguir los ritos judíos, vamos a hacer esto. ¿Cuáles son los criterios que tenemos que seguir ahora que somos cristianos? Estaban medio empantanados ellos, ¿verdad? Entonces Pablo empieza a escribir esta epístola a ellos. Entonces dice, ¿qué pues? Dice Pablo. Y cuando dice, somos nosotros mejores que ellos, ¿a qué se está dirigiendo? A los cristianos que están en Roma. La epístola va dirigido a ellos. ¿Somos mejores que ellos? Y la respuesta es un tajante de ninguna manera. Si nosotros también aplicáramos eso en nuestros días, ¿verdad? Si hiciéramos las preguntas, si Pablo no estaba haciendo las preguntas, ¿verdad? ¿Qué pues? Nos dice Pablo. ¿Somos mejores que ellos? O nosotros mismos cuando si empezamos a compararnos con otros cristianos, con otros grupos, con otras denominaciones, con otros grupos religiosos, podemos decir también, espera, ¿qué pues? Somos mejores que ellos, ¿verdad? Entonces Pablo apela y dice en su respuesta, de ninguna manera. ¿Sabe por qué? Porque, número uno, el mal está dentro de nosotros, ¿verdad? Número dos, nuestro título nos dice, no hay ni uno justo. Eso también aplaca a nuestra creencia en el cristianismo y muchos grupos cristianos que suelen tener una calificación de ellos excesiva donde dice, mira, nosotros somos más santos que los otros, ¿verdad? Nosotros que acá hablamos en lengua somos más santos que aquellos. Nosotros que tenemos una congregación de 1000 personas somos más santos
o somos más justos de lo que tienen 100 o 500 miembros. Entonces, eso se aplica a nuestros días. El orgullo espiritual. El orgullo espiritual es algo tremendo cuando le agarra a un cristiano. Conocemos el orgullo, ¿verdad? El orgullo, la soberbia que padece el ser natural. Pero también hay un mal que le agarra a un cristiano. El orgullo, la soberbia espiritual. El creerse superior a otros. Entonces, este grupo de cristianos en Roma, tal vez ellos decían, pero nosotros somos más que los judíos. Nosotros somos más que los otros cristianos que están en las otras ciudades. Nosotros somos más que esto, más que los gentiles, más que ellos. Entonces ellos empezaban a tener un criterio de exaltación frente a otros grupos. Entonces, Pablo empieza desde el principio, da un diagnóstico del ser humano. No hay ni un solo justo. Todos somos injustos delante de Dios. Dice, ¿qué pues? Acá empieza la denuncia. Acá empieza la denuncia. No hay ni un justo en nuestro título, entonces ¿Dios qué hace? Dios hace una denuncia. Esperaron, pues nosotros podemos cuestionarle, esperaron, pues Dios, yo soy bueno, yo soy justo. Yo le ayudé a la ancianita a cruzar la ruta. Entonces Dios hace una denuncia. ¿Qué quiere decir? Nos da a entender en qué punto estamos nosotros siendo injustos. Y dice, ¿somos mejores nosotros que ellos? Y Pablo responde, automáticamente, en ninguna manera, pues ya hemos acusado. Pablo, ¿se acuerdan de los estudios anteriores? Pablo decía, el justo juicio de Dios, hablaba los judíos y la ley. Él empezaba ya a hablar de las personas naturales, ¿se acuerdan? La culpabilidad del hombre, donde agarraba a toda la raza humana. Capítulo 1, versículo 18, la culpabilidad del hombre. Entonces, Dios empezó a darle el diagnóstico a todo el grupo que no le conocía a Dios. O sea que empezaba a darle diagnóstico al hombre natural, sin Dios. Y también, obviamente, a todos nosotros. Le dio su diagnóstico. Dice, nadie busca a Dios. Después, el justo juicio de Dios. ¿Se acuerdan que habló de los judíos y los gentiles? Los gentiles son las personas que no eran judíos, que eran diferentes a los judíos, ¿verdad? En religión. Y después están las personas naturales que no tenían ninguna religión. Entonces, Pablo también nos dice en Romanos que Dios puso las leyes escritas en el corazón del hombre. El corazón del hombre puede ser la mente, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que todo ser natural, en su naturaleza, tiene las leyes de Dios escritas en su mente, en su corazón. ¿Y qué hace eso? Muchas personas, o aquellas personas natural, por decirlo así, cuando cometen algo que está fuera, o sea, que sea incorrecto, ¿qué pasa con esa persona? Se siente culpable. Automáticamente el sentido de culpa le domina a esa persona. Y conocemos, ¿verdad? Muchas personas que no le conocen a Dios, ni siquiera tienen religión y se va y te dice, mira, discúlpame porque te grité, discúlpame porque te dije malas palabras. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia es un mecanismo que Dios nos dio. Y algo bueno. Y la conciencia lo tenemos todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cualquier ser natural, cualquiera persona haga algo incorrecto, o sea, la persona sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? Por más que no le conozca a Dios. Entonces, cuando la persona hace algo incorrecto, automáticamente se activa el mecanismo de la conciencia y esa conciencia le hace sentir culpable, ¿verdad? Y conocemos personas que no son cristianas que reconocen sus errores y dicen, mira, no, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le grité a esa persona? Se me pasó la mano, ¿verdad? Entonces ahí se activó la conciencia y esa conciencia le da a entender, espera, fallaste o violaste la ley que está escrita en tu corazón. Eso es lo que le dice la conciencia al ser natural, ¿verdad? No es porque no le conozcan a Dios, ellos no sepan lo que es lo bueno y lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto. Todas las personas saben que robar es incorrecto, ¿verdad? Sea cristiano o no, sabe que robar está mal, ¿verdad? Pero lo practican, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ley en su mente que le dice está mal. Pero ¿qué pasa?
Estas personas que son corruptas y estas personas que practican el robo, ¿saben qué pasa? Se autojustifican. ¿Para qué se autojustifica? Para poder aplacar la conciencia, para poder aplacar el sentido de culpa. ¿Y qué hacen? Y mira, yo me voy al sacerdote y confieso en mi pecado. ¿Sabe qué? Señor sacerdote, yo la vez pasada fui corrupto y hice esto. Entonces el sacerdote le da, bueno, anda, hace esto y ya perdonado. Entonces, pero ¿qué pasa? Esa persona se dio cuenta de que violó una ley escrita en su mente. Pero ¿sabe qué? Esa persona va a volver a hacer otra vez lo que hizo. Pero él sabe que hizo algo incorrecto. Y la autojustificación y el autoaplacamiento de esta conciencia es lo que le lleva a las personas a poder a filosofar. Esperad un poco. El Papa roba, el presidente roba, el presidente de la FIFA roba, el presidente, no sé, todo el mundo roba. Entonces, yo también puedo hacer eso. Yo también puedo ser corrupto, dice. Entonces ahí empieza a aplacar su conciencia y su culpabilidad. ¿Bajo qué criterio? Razonando el pecado. Eso nos habló Romanos 1:18, ¿se acuerdan? Cuando empezamos a racionalizar o razonalizar el pecado. Ah, no le mentí nomás, ¿sabes por qué? Para zafar. No, porque, o si no, para zafar nomás. El ser natural empezó a racionalizar el pecado. Bueno, pero esta conciencia es un mecanismo que Dios le puso a todas las personas. Y es bueno porque nos hace entender cómo estamos ahora. Aún nosotros los cristianos, ¿se acuerdan que Pablo dice, si la conciencia a usted los cristianos no le acusa, o si le acusa, pida perdón, dice. El cristiano mismo está expuesto, porque el mal está adentro, y está expuesto todos los días a que cometa pecado ahora. Pero ¿qué pasa? El cristiano no es como el gentil o la persona sin Dios, de que pide perdón y después vuelve a hacer, pide perdón y después vuelve a hacer. El cristiano se arrepiente, pide perdón y ya no lo vuelve a hacer. Ahí tenemos el ejemplo del cerdo, ¿verdad? Del chancho, ¿verdad? O del perro, como dice Pablo, o Pedro. El perro vuelve a su vómito, dice. ¿Y por qué el perro, una vez que vomitó, vuelve otra vez a ingerir lo que vomitó? ¿Por qué creen? Porque es perro. Porque su naturaleza es perro. Porque si fuera chancho no iba a hacer eso. Si fuera oveja, no iba a hacer. Si fuera otra persona. Entonces, el cristiano puede llegar a cometer pecado, puede llegar a ser injusto, puede llegar a hacer lo incorrecto, pero ahí está la conciencia unida al Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Pablo. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, dice. Y es cuando nuestra conciencia habla mucho más fuerte porque está unida al Espíritu Santo y nos dice, mira, Pepe, hiciste esto y está mal. Es incorrecto. ¿Y qué hace un cristiano? Pide perdón porque está bajo la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de lo que hablamos una vez? ¿Qué pasa con un cristiano? Un cristiano es aquella persona pecadora, pero que está bajo la gracia de Dios, ¿verdad? Es un santo, es una persona pecadora todavía potencialmente puede llegar a pecar, pero que está bajo la gracia. Ahora, ¿qué son los gentiles? O las personas que no le conocen a Dios, o las personas que tienen una religión diferente a lo que Dios quiere, a lo que Dios quiere, ¿verdad? Las personas son pecadoras, pero no están bajo la gracia de Dios. ¿Por qué la gracia de Dios no está con las personas que no se identifican con Cristo? Justamente por ese motivo, porque no se identifican con Cristo. Las religiones se identifican con muchas otras deidades, pero menos con Cristo. El cristianismo es el único grupo que se identifica con Jesucristo. Entonces, ¿se acuerdan? Lo que dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Dios enviará un consolador. ¿Sobre quiénes? Sobre los que se identifican con Jesucristo. Sobre los que creen en Jesucristo. Y esa gracia viene sobre nosotros y nos protege. Pero los que no simpatizan con Jesús o básicamente no le siguen a Jesús, no creen en Jesús, no pueden tener esa gracia. Amén. Dice, en ninguna manera, dice.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo pecado. Absolutamente todos. Estamos bajo, y se acuerda que decía Romanos 1, estamos bajo la ira de Dios. Ahora, ¿qué pasa con estos grupos? Antes de seguir. Tenemos, de un lado tenemos los cristianos. En aquel tiempo, vamos a explicar primero en aquel tiempo. En aquel tiempo estaban los judíos, estaban los gentiles y estaba un grupo que estaba naciendo ahí, que era la iglesia, que era el grupo cristiano. Tenía tres grupos. Ahora, a los gentiles, a los que no le conocían a Dios, ¿qué ejemplo podemos ponerle? Aquellas personas que nunca llegaron a conocer a Dios. Los indígenas, los pobladores de lugares distantes en los cuales no llega medios de comunicación, no hay nada. Entonces, podemos tomar ese ejemplo. Los que no tuvieron contacto con ningún mensaje bíblico. Ellos tienen el mensaje escrito en sus corazones, en sus mentes. Nosotros, si visitamos algún grupo indígena que no es cristiano ahora, en nuestro medio, acá, ¿verdad? Podemos visitar o podemos ver dentro de la historia, ¿verdad? Yo me acuerdo en el colegio era que estudiábamos a los diferentes grupos étnicos en Paraguay, ¿verdad? Y cada grupo tenía sus características y tenían sus creencias y tenían sus leyes también. Y el que fallaba se le castigaba también. Entonces vos te fijás en el grupo étnico, en los grupos de indígenas que no tuvieron todavía contacto con la civilización y cómo ellos se agrupaban y se manejaban y empezaban a regularizar, ponían un jefe y ponían a los guerreros y se organizaban como comunidad y empezaban a trabajar y empezaban a crecer y a desarrollarse, ¿verdad? Como indígenas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos conocían lo que era bueno y lo que era malo. ¿Por qué? Porque nos dice prácticamente Romano, las leyes de Dios estaban en su mente y en su corazón. Entonces ellos sabían que matar era malo, los indígenas sabían que matar era malo. Pero, no, alguien le predicó la palabra, no, nadie todavía le predicó, pero ellos sabían que eso estaba mal. Ellos sabían que ciertas cosas que no se debía hacer. Ahora, los judíos tienen mayor responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen la ley escrita en su mente, en sus corazones. ¿Y saben qué tienen? La ley escrita en letras. Ellos empezaron, ¿se acuerdan la historia en Génesis? Cuando Dios empieza a Génesis a levantar a Abraham, le voy a hacer de ti una nación. Y empezaron los registros. Empezaron el Antiguo Testamento, que escribieron básicamente los judíos, ¿verdad? ¿A quién se le dio las leyes? A Moisés, al pueblo judío. Ellos conocían las leyes escritas porque Dios mismo se lo dio. Entonces, tenemos el otro grupo y tenemos al grupo cristiano que estaba emergiendo en esa época. Entonces, el grupo cristiano no sabía qué iba a hacer. Íbamos a ser judíos, íbamos a ser gentiles, ¿verdad? O cómo íbamos a manejarnos. Entonces, Pablo nos dice de que todos somos pecadores. Los judíos que tenían, los que no le conocen a Dios, que tenían la ley escrita en su mente, en su corazón, eran culpables, a pesar de conocer, a pesar de hacer cosas buenas. Y los judíos eran más culpables porque ellos tenían la ley escrita en su corazón y en su mente, pero tenían la ley escrita que era el Pentateuco, que era el Antiguo Testamento, que eran los libros de Moisés. Ellos tenían eso. Entonces, ¿a quién se le castiga más? ¿Al que no sabe o al que sabe y hace lo que no debería hacer? Obviamente al que sabe, ¿verdad? El que no sabe y por qué hizo, ¿verdad? No se le puede, ¿verdad? Entonces, siguiendo, dice, todos están bajo pecado. No nos engañemos, o aquellas personas que no conocen a Dios, no es cristiana, tal vez tenga una religión, pero no se identifica exclusivamente con Jesucristo. No nos engañemos, puesto que todos somos pecadores. No es porque vos estás en una religión, vas a dejar de ser pecador, como muchas veces creemos. Porque la religión es fruto de el fruto de la forma de apaciguar nuestra culpabilidad. El hombre se sintió culpable, porque estaba la ley escrita en tu mente. Se sentía culpable. La conciencia no le dejaba dormir, se sentía culpable. Entonces, ¿qué hizo? El ser humano creó religiones
para poder acercarse a Dios, religarse con Dios. Entonces, con eso que hacía, aplacaba su conciencia. Ah, no, ya me fui a misa el domingo, entonces todo lo que hice de malo en la semana pasada, redimido. Ahora tengo borrón y cuenta nueva y voy a poder hacer de nuevo. No, eso no es así. Eso no es así. Dios puso su manera o a la manera de Él para que nosotros podamos ser justos delante de Él. Como hablamos, Él puso criterios y Él puso parámetros para que nosotros podamos ser justos delante de Él. Ahora la pregunta, atiéndanme, la pregunta es, qué es ser una persona justa? No es aquella persona que no hace nada incorrecto. ¿Está bien? Es aquella persona que es incorruptible. ¿Está bien? Que una persona, que es una persona justa? Aquel que no hace trampa. ¿Está bien? Pero verán un poco, nosotros estamos hablando no de esas cosas, estamos hablando de ser justos a la manera de Dios, como Dios quiere. No es hacer esas cosas, sino más bien, bueno, básicamente eso, ¿verdad? Pero cuando Dios nos habla de ser justos delante de Dios es estar acorde con lo que Dios quiere. Es quedarnos bien, tratar de quedarnos bien con Dios, con los parámetros, los criterios que Él nos puso para que nosotros podamos ser justos. Y Él, Dios, el que creó los cielos y la tierra, puso un parámetro, puso criterios, puso un criterio. ¿Cuál es eso? Puso una salvación, puso un camino, el ser humano separado de Dios, y Él intervino, es Dios que interviene para que nosotros, para que la humanidad pueda acercarse otra vez a Dios. Espera, no es eso. Dios hace la iniciativa para que nos busque a nosotros. ¿Vieron qué diferente es de la religión? ¿La religión qué hacía? La religión hacía que yo entro en una religión y busco acercarme a mi manera, a mi criterio, a mi forma de ser, a Dios. Y tal vez yo voy a crear mis propios dioses ahí, ¿verdad? Porque pues, yo soy el que pone las reglas. Pero cuando Dios dice, el Dios de la historia, el que proveyó la manera en la cual nosotros podíamos ser justos a su criterio, Él mismo nos buscó a nosotros. Él mismo hizo el camino para que el ser humano pueda conocerle a Dios. Y ese camino, esa forma fue en Jesucristo. Dios nos dice, espera, ustedes, acá vamos a ver, ustedes no me buscan a mí. El ser natural no le busca a Dios. Entonces yo voy a hacer voy a hacer la iniciativa, voy a enviar a mi Hijo Jesucristo al mundo para que por medio de Él ustedes se acerquen a mí. Ese es el cristianismo. El cristianismo es Dios salvando al pecador, Dios salvando al ser humano, Dios haciendo justo al ser humano. Esa es su manera. Y nos dejó escrito en la Biblia. Ahora, tú puedes tomarlo o dejarlo, ¿verdad? Eso ya queda a tu criterio. Eso queda a criterio de cada persona, ¿verdad? Pero la manera de Dios es esta. Porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo Jesucristo para salvar al mundo. Pero los que no creyeron en Jesucristo se condenaron. Dice versículo 10, como está escrito, dice. O sea, acá empieza la denuncia de Dios. Como está escrito, dice. No hay justo ni aun uno, dice. Dios, ese es el parámetro que Dios está tomando a la raza humana. No hay, Dios mira al mundo, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Número 2, no hay quien entienda, dice. No, pero yo entiendo, yo soy una persona razonable, yo entiendo, yo soy una persona razonable. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Y claro, vas a saber lo que es bueno y malo porque Dios puso esa ley en tu mente, en tu corazón. No hay quien entienda, dice. Pero espera, yo puedo entender a mi manera las cosas de Dios. O puedo entender las cosas de Dios a la manera de Dios. Son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, Dios dice, no hay nadie que entienda. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda,
no hay quien busque a Dios, dice. Espera, pero Jeremías dice, si me buscareis, yo te revelaré cosas aún mayores, dice. Mateo dice, me buscaréis y me encontraréis. Pero acá tenemos que entender que Pablo está hablando de la naturaleza humana. La naturaleza humana no le busca a Dios en ninguna manera. Cuando somos cristianos sí, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos buscó. Pero entiéndase que estamos hablando de la naturaleza humana, en su ser natural, en su esencia. Nadie busca a Dios. Y ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Las personas que buscan, se levantan, inicia la semana, el trabajo, esto, aquello, fin de semana, la diversión, el entretenimiento, esto, aquello, es una rutina. ¿Verdad? ¿Y qué hora le buscó a Dios? No, nadie le busca a Dios. No, pero yo me enfermé la vez pasada y le busqué a Dios. Eso no es la manera de buscarle a Dios. Tal vez le buscaste a tus propios dioses, ¿verdad? Pero no es la manera de buscarle a Dios. Entonces, viendo la esencia del ser humano, no hay quien busque a Dios. Versículo 12. Todos se desviaron, absolutamente todos. La esencia del ser humano se desvió totalmente de Dios. ¿Y dónde vemos eso? En los millones de religiones que están en el mundo ahora. Montones de religiones. Ese es el desvío del ser humano a las cosas de Dios, a las cosas de lo que el ser humano quiere hacer. A unas se hicieron inútiles. Y acá la palabra inútil podemos nosotros compararlo con una fruta madura, pero demasiada madura. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no es rico. A lo mejor ya va a ser asqueroso, la verdad, porque una fruta que está demasiado madura ya no sirve. Ya no sirve. ¿Y eso a qué se refiere esto? A que el ser humano buscó por sus propios medios acercarse a Dios, engañándose a sí mismo. Y dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Acá podemos nosotros decir también, no hay quien haga lo bueno. Pero ¿acaso, Pico, no siempre hubo personas totalmente malas y no? No, claro que no. Nosotros podemos ver en la historia, ¿verdad? Supongamos, hace 1000 años, había personas que le ayudaban a la otra persona. Había personas que invitaban comida al vecino, ayudaban a la persona que necesitaba. Siempre, pero Pablo no está hablando de esta modalidad. No hay nadie que haga lo bueno a la manera de Dios. Siempre se hizo las cosas, siempre había personas que tenían buen corazón, ¿verdad? Pero en su esencia natural. No hay ni siquiera uno. O sea, vieron que Pablo dice, hasta él mismo se incluye y dice, no hay nada bueno, no hay nadie justo. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y yo creo que si nosotros empezamos a discernir este versículo, vamos a entrar todito en esto, ¿verdad? Porque es como que vos te vas al médico, ¿verdad? Y, doctor, ¿sabes que no sé, no me siento bien? Entonces el doctor te dice, bueno, bueno, pero para irte al médico, tenés que tener necesidad de ir al médico, ¿verdad? Entonces, Dios lo que hace es la misma cosa que el médico, ¿verdad? Saca la lengua, abre la boca, saca la lengua, empieza a darnos un diagnóstico. Y nos dice, sepulcro abierto es su garganta. Dice, imagínense, un sepulcro viene a ser un ser humano en la cual ya estaba ahí bajo tierra, ¿verdad? Y qué sé yo, después de una semana se va y se abre para que puedan hacer una autopsia o algo así, ¿verdad? Y vieron que lleva todo máscara y está desagradable el ambiente, ¿verdad? Entonces, esa es la manera que Dios nos ve a nosotros. Esa es la manera que Dios ve a la raza humana, natural, sin Dios. Pero Dios, mira, yo hice un orfanato ahí, yo le alimenté a 5000 niños. No, pero vos sabés, yo te sigo mirando igual, dice Dios. Yo soy bueno, yo le ayudé a ciertas personas, yo esto, yo aquello, yo le di plata. No, yo te sigo viendo igual, Héctor, me dice Dios. ¿Verdad? Dice, con su lengua engañan, dice. Veneno de áspides
hay debajo de sus labios. ¿Cuántas veces, verdad, los chismes han destruido reputaciones, han destruido valores en las personas, ¿verdad? Y muchas veces los chismes salen de los mismos grupos cristianos, ¿verdad? Y empiezan a descomponer reputaciones, no, nos dejan mal. Imagínense, debajo de nuestra lengua, el ser humano, la serpiente, por ejemplo, tiene los colmillos, ¿verdad? Y debajo de su lengua tiene las glándulas donde tiene el veneno, ¿verdad? Y cuando empieza a sacar el veneno, saca de su lengua, debajo de su lengua saca el veneno. Para perjudicar. Y nosotros vemos la sociedad, ¿verdad? La misma cosa. La peor cosa algunos dicen, me hubiera gustado que me pegue nomás antes que me hubiera dicho esas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano busca rebajarle a las personas. ¿Y dónde sale la manera de rebajar? ¿Dónde sale la palabra para rebajar? De la lengua, ¿verdad? ¿Y cuánto nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros llegamos a influir en la reputación de aquella persona hablando mentiras, ¿verdad? Y el mundo está así. Debajo de sus lenguas está el veneno, debajo de sus lenguas. ¿Cuántos nosotros nos sentimos defraudados, verdad? Porque había sido que esa persona habló mal de nosotros a la otra persona y nosotros ni nos enteramos, ¿verdad? Ese es el que más daño hace. Por eso, ¿se acuerdan de Santiago? Santiago habla del fuego de la lengua, ¿se acuerdan? La lengua es un pequeño órgano que está ahí, pero capaz de destruir un monte como un fuego, dice. La cosa que más destruye es nuestras palabras. Y la maldición, ¿qué es la maldición? La maldición no es que alguien te eche un conjuro mágico, ¿verdad? La maldición es hablar mal de la otra persona, queriéndole poner mal a esa persona en su reputación. Eso es maldecir, hablar mal de esa persona para que esa persona se le tenga en mala perspectiva. Esa es la maldad, hablar mal. Maldecir es hablar mal. Y personas maldicientes, ¿verdad? Vos salís a la calle acá y empezás, qué sé yo, no sé, le tirás el cabello a una persona y la primera cosa que sale de su boca, ¿qué va a ser? Palabra de maldición. Te va a hablar mal, ¿verdad? Te va a hablar ya y la misma cosa y te va y a nosotros también, ¿verdad? A nosotros también. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Acá está nuestro diagnóstico. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Sabe qué es lo que hace la amargura? ¿Se acuerda que dijo Pablo que la raíz de la amargura es lo que apaga el fuego del Espíritu Santo? ¿Verdad? Que no haya en usted una raíz de amargura. Dice. Cuando más el ser humano pretende ser mejor que la otra persona y con su lengua, con su veneno empieza a perjudicar la reputación de la otra persona, ¿sabe qué le pasa a esta persona? Se amarga más. Es una amargura que le agarra a esta persona. Y vemos personas así, ¿verdad? Vemos personas que parecen fantásticos, espectaculares, pero están llenos de amargura allá adentro. En el menor movimiento te va a sacar su amargura. Entonces, para terminar, ¿verdad? No hay ni un justo. No hay ni uno. No hay ni un justo. Nadie puede decir, yo soy bueno, yo hice esto, yo hice aquello. No, Señor. La manera de ser justo es a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Porque de tal manera Dios envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Jesús tenga vida eterna y sea justificado delante de Dios. Porque a lo que antes llamó, dice Romano, dice Pablo, lo justificó, los llamó, los predestinó, lo justificó, lo glorificó. ¿Verdad? Pablo empieza a hablar, nuestro tema, Pablo empieza a hablar a un grupo de cristianos que estaban en Roma, que tal vez ellos se sentían muy superiores a todos, porque eran cristianos, y está bien. Pablo también dice, el que quiera enorgullecerse, enorgullece de Jesús, dice, enorgullece de Dios, dice. Pero ellos ya estaban enorgulleciéndose como personas y como grupo. Entonces Pablo le da a entender, pero no, pues,
todos nosotros somos pecadores, no hay con ni uno justo. Y empieza a citar la denuncia de los que hablamos. Empieza a citar. Y todas las personas que leyeron esto se identificaron con todas las denuncias que hemos leído. Y nosotros nos identificamos también. A lo mejor muchos que nos ven se van a identificar con cada uno de estos que estábamos enumerando. Entonces, ser justo a la manera de Dios es creer en Jesús, confiar en Jesús a la manera de Dios. Esto no puede ser una religión, ¿sabe por qué? Porque es Dios que da la iniciativa con su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos ser justos. Y repetimos, ¿qué es la religión? La religión es un grupo de personas buscando agradarle a Dios. Buscando ser justo delante de Dios. Pero, ¿se acuerdan que dice acá? No hay quien busque a Dios. La naturaleza del hombre no le quiere buscar a Dios. ¿Por qué? Porque está en pecado. Inclusive nosotros mismos, hace una cosa, nosotros mismos, si nuestra heladera está llena, si nuestra billetera está llena, si no tenemos problemas, 2, 3 días, no te vas a acordar de Dios. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando entraron en Canaán. Tuvieron grandes riquezas. Ellos empezaron a olvidarse de Dios. Ah, sí, Dios, sí, perfecto, pero yo también voy a tener acá mi palo de acera, voy a tener mi ídolo, voy a tener a Moloco y voy a tener, pero también yo te voy a adorar, le decía el pueblo de Israel. Entonces, Dios, seamos justos a la manera de Dios. Y lo mejor de todo es que, como dice, ahora es el tiempo, dice. No lo dejemos pasar, sino que más bien acerquémonos a Dios. A todas las personas que no le conocen o a aquellas personas que son religiosas y dicen, pero yo tengo una religión. Pero es la manera de Dios. Te enseña la Biblia, te enseña que somos pecadores, te enseña que nosotros somos pecadores bajo la gracia de Dios y que todos los días esa gracia nosotros tenemos que buscar. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Nadie busca a Dios. Inclusive yo no le buscaba a Dios. Ninguno de ustedes, ¿verdad? Dios nos buscó a nosotros. Pero cuando Dios nos buscó y nos encontró y nos llevó, cuando nos perdamos otra vez, nosotros ya sabemos el camino para regresar. ¿Verdad? Entonces, Pablo exhorta a que volvamos a los cristianos, no se alejen de Dios, quédense cerca de Jesucristo. Pero el ser natural, el religioso, no hace eso. El religioso no le busca a Dios. El ser natural no le busca a Dios. Entonces, llegamos hasta al final de nuestro estudio en este punto. En la primera parte de este segmento, no hay justo. Entonces, espero que les sirva mucho este estudio. Que Dios les bendiga a todos.